Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién fundó tu iglesia? Y todas las sectas protestantes van a decir, Cristo. Eso es falso, hermanos. Históricamente podemos comprobar que todas las iglesias de origen protestante son a partir del siglo XVI. Martín Lutero en Alemania. De ahí vienen las iglesias históricas, todas las de Europa. Luteranos, bautistas, calvinistas, anglicanos, episcopalianos. Y ustedes que ya son aquí de los United States, los jóvenes que saben un poco más de historia de este país, saben que vinieron muchas migraciones protestantes aquí, y aquí surge lo que se le llama el protestantismo sectario, porque al llegar las iglesias protestantes históricas, las grandes, las serias, comenzaron a dividirse en pequeños y grandes grupos, y son las sectas que han invadido América Latina. Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, luz del mundo. Pero en medio de esa ensalada, de ese menú, es legítimo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque todos vienen con la Biblia y te dicen, esta es mi iglesia verdadera. Y eso no puede ser cierto. Porque si una es verdadera, las demás son falsas. Y si todas proclaman ser las verdaderas, tiene que haber un error. Y aquí viene el detalle, hermanos. Todas las iglesias protestantes tratan de comprobarte con la Biblia de que ellas son las verdaderas. Y el asunto no va así. Pongan atención en esto. Cristo, para salvarnos, ¿qué nos dejó para seguir su camino? ¿Una iglesia o la Biblia? Otra vez, ¿seguros? ¿Qué nos dejó Jesús para salvarnos, para seguir su camino? ¿Una iglesia o la Biblia? Levanten la mano los que dicen que la Biblia. Hasta arriba, sin miedo. Hasta arriba. Fuera de aquí, protestantes. Jesús no dejó la Biblia. Jesús fundó una comunidad de creyentes que es la iglesia. Fíjense bien, los discípulos, los apóstoles predicaron el evangelio de manera oral durante siglos, años, sin necesidad de tener una Biblia. Les doy un dato. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Más o menos del año 60 al 70 después de Cristo. Haz cuentas. Si Jesús más o menos murió en el año 33 y le quita 60, pues te quedan 27 años mínimo. El Evangelio de San Juan fue escrito hacia el año 90 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te das cuenta cuántos años los apóstoles predicaron la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, sin Biblia? Plus la imprenta que hizo posible que los libros se distribuyeran de manera masiva. Se inventó hasta 1492. ¿Cómo se difundió la fe? A través de la predicación viva, del testimonio. Los apóstoles iban y daban testimonio de lo que vieron y experimentaron con Jesús. De ahí la importancia de la pregunta, ¿quién soy yo para ti? Pedro se le grabó en su corazón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa misma convicción de fe llevó a Pedro a predicar a Jesús por todas partes. Llegó hasta Roma a predicar y fue la misma fe y convicción que lo llevó a morir como su maestro, crucificado en la capital del Imperio Romano. Muchos años después, los discípulos de los apóstoles comenzaron a poner por escrito, fíjense bien, pasajes, testimonios de los apóstoles. Y abran bien la cabeza, hasta el siglo IV después de Cristo. Es que les estoy dando una clase de teología y de historia. Después de esto, si se hacen protestantes, ya no tienen remedio. Hasta el siglo IV después de Cristo, los obispos católicos de todo el mundo de aquel tiempo se reunieron, colectaron los libros y cartas de los apóstoles y definieron el canon bíblico, es decir, la lista de los libros y cartas que tenían que ser considerados como sagrados. Estoy en los concilios de Cartago
e Hipona. Un concilio es una reunión de obispos católicos que con la autoridad de Pedro, de la iglesia, inspiración del Espíritu Santo, dijeron: estos libros son sagrados y deben de ser tenidos como palabra de Dios. Porque el protestante te rechaza la iglesia, pero nunca te va a decir que ellos consideran sagrados esos libros de la Biblia por la autoridad de la iglesia. Hermano protestante, ¿cómo tú sabes que esos libros de la Biblia son inspirados? Porque la iglesia católica en el siglo IV lo definió así. Pero claro, cuando el católico no sabe nada de historia, no sabe nada de su propia iglesia ni de la Sagrada Escritura, pues apenas les dan un pequeño versículo y ya, vámonos, aquí me estaban engañando, en la iglesia no enseñan nada. Pero no los invites a un retiro. No tengo tiempo, estoy dando trabajo, estoy ocupadísimo. No, hermanos. Jesús dice: fundo mi iglesia. La iglesia es... Jesús no dice mis iglesias. Jesús dice mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Es de Cristo, de nadie más. Y la funda sobre el apóstol Pedro. La roca es Cristo, el fundamento es Cristo, pero la roca que hace presencia de Cristo es Pedro. Y Pedro es el primer papa de una lista de 266 papas que de manera ininterrumpida vienen desde Pedro hasta Francisco, el actual papa. Y esto, hermanos, es históricamente irrefutable. Y el protestante inmediatamente te va a decir: no, pero la iglesia cometió muchos errores. Claro, hermanos, como cualquier humano y cualquier comunidad de humanos comete errores a lo largo de los siglos. Óyeme, después de 2000 años de historia, ¿cómo no va a tener errores la iglesia católica en la conducta de sus miembros? Y sigue teniendo errores en la conducta de todos nosotros, porque la iglesia somos nosotros, y va a seguir teniendo errores. Sin embargo, Jesús le da una promesa a Pedro: los poderes del infierno no prevalecerán, no estarán por encima de ella. Y esto nos descubre una realidad. Aquí Jesús nos deja ver: va a haber una pelea abierta entre la iglesia de Cristo y el poder de la muerte, del mal y de Satanás. Aguas, hermanos. Tú en tu vida matrimonial, en tu vida personal, familiar, enfrentas esa misma batalla. Pero Jesús nos hace esta promesa: el poder del mal, del infierno, Satanás, no va a prevalecer sobre la iglesia. Y más aún, Jesús le dice a Pedro: yo te doy las llaves. ¿Qué significa dar las llaves? Dar autoridad, poder. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en él. Todo lo que desates en la tierra, que el Señor nos conceda entender este mensaje. ¿Quién me dice la cita bíblica? Mateo 16. No tiene estrellitas para ponerles en la frente a estos muchachos. Esa fe de la iglesia que se ha profesado durante 2000 años, vamos a profesarla ahora todos juntos.